Hola Nakamas, aquí Teorías Crit trayendo un nuevo video. Antes de empezar recordarles que ninguno de los animes e imágenes utilizados en este video no me pertenecen todos los derechos a sus respectivos autores. Me apoyarían mucho suscribiéndose al canal, dando me gusta al video, y comentar para que el video se recomiende. Ya dejando esto a un lado. Disfruten el video. Empieza. Capítulo 34. Mientras doblaba la esquina de un pasillo hacia otro, dejando a Loki solo para darle a Killgrave su espantoso final, Peter sonrió mientras se apoyaba contra la pared junto a cierto espía de cabello negro, quien escuchó todo lo que acababa de suceder entre él y Loki. Escena retrospectiva, cuando Jessica salió corriendo de la habitación, hiperventilando ante la idea de matar a alguien. Incluso si fue el hombre el que hizo de su vida un infierno y profanó su cuerpo una y otra vez, ella todavía no era capaz de hacerlo. Decir que vas a matar a alguien y hacerlo realmente cuando lo traen impotente frente a ti es algo completamente diferente. Sin embargo, cuando estaba esperando el ascensor, Jessica tuvo algunas dudas. Al menos debería estar allí y verlo por mí misma, pensó y regresó con renovada confianza. Como estaba a solo un pasillo de regresar a la celda de la prisión de Killgrave, Jessica escuchó a Loki y Peter hablando de algo. Tú y tu hermano sois más parecidos de lo que a ninguno de los dos les gustaría admitir. Escucha la voz de Spider-Man decir divertida. Dije que estás equivocado. Loki parecía molesto. ¿No odia a su hermano? Recordó Jessica. Ah, ¿de verdad? Spider-Man hizo una pausa cuando Jessica escuchó un clic. Entonces no te importaría que el hombre que la atormentó y la violó tuviera una muerte indolora, ¿verdad? Exclamación de cierre. Jessica nunca les contó eso a ninguno de los dos. ¿Cómo lo sabe? Se lo dijo Killgrave. Es lo que ella quiere. Loki no parecía nada feliz. Sí, pero ella no está aquí, ¿verdad? Peter dice, pero Jessica sintió que él sabía lo contrario. Admítelo. Admitir que... Jessica estaba confundida por su conversación. Tú ganas. Loki dice de mala gana. Dilo. Peter exige. Amo a Jessica. ¿Qué? Fin del flashback, un oscuro príncipe desterrado está compitiendo por tu amor. Peter dice en broma. Qué escandaloso. ¿Sabías que estaba escuchando? Jessica dice acusadoramente. Bueno, no en vano tengo super sentidos. Peter dice riendo, mientras los sonidos de una paliza unilateral resonan en el pasillo cercano. Él realmente se va a la ciudad allí, ¿no? Al escuchar el comienzo de la tortura de Killgrave, Jessica se sintió incómoda y halagada de una manera extraña. Después de todo, un hombre la amaba tanto que torturaría hasta la muerte a su torturador por lo que había hecho. Los dos simplemente se quedaron allí en silencio, escuchando a Loki golpear a Killgrave con una silla durante casi 5 minutos. Cuando Loki se quedó sin fuerzas, Peter se fue por un momento porque tenía que enviar algunos suministros, pero pronto regresó a un pasillo vacío. ¿Se escapó? Pensó mientras escuchaba que el ascensor se abría y corría hacia allí. Justo cuando estaba a punto de cerrarse, Peter corrió y metió la mano dentro, haciendo que las puertas del ascensor se abrieran automáticamente. ¿Se van tan pronto? Pregunta Peter mientras entra en el ascensor junto a Jessica. Quizás no pueda gritar ni hacer ruidos, pero yo ya no puedo escucharlo. Jessica dice mientras el ascensor se cierra y baja a la planta baja. ¿Loki es realmente un dios o algo así? Al escuchar su pregunta, Peter no pudo evitar reírse un poco. No, Loki es un extraterrestre con un poco de complejo de Dios, aunque si alguna raza merece tener un complejo de Dios, son los asgardianos. Peter dice mientras se ríe una vez más de su propia explicación. ¿Qué es tan gracioso? Ella pregunta con curiosidad. Loki ni siquiera es asgardiano, revela Peter. Pero él siempre habla de que Asgard es su hogar, dice Jessica confundida. Fue adoptado por la familia real asgardiana. Pedro explica. Su padre lo abandonó por haber nacido débil, por lo que Odín lo acogió. ¡Qué imbécil! Jessica comenta sobre Laufey. Sí, entonces, ¿cuándo puedo esperar que tu currículum esté en mi escritorio? Peter cambia de tema. No sé. Jessica dice con un suspiro de agotamiento. Mañana, supongo. Bien, porque tienes mucho entrenamiento que superar. Peter le informa. ¿Qué? Jessica pronunció con temor. ¿De cuánto entrenamiento estamos hablando? Bueno, tienes entrenamiento básico, entrenamiento cuerpo a cuerpo, entrenamiento con armas y un montón de pruebas prácticas para no cometer ningún error en el campo. Peter dice mientras pone una cara pensativa. Me olvido de algunas cosas, pero eso es lo que me viene a la mente en este momento. ¿Hay más?
Jessica acaba de darse cuenta del infierno al que se había metido. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que termine? Quizás unos meses, si aprendes rápido. Peter dice después de un momento de pensar. Meses. Jessica estaba completamente abatida en este punto, aunque por el lado positivo, ya no estaba pensando en la tortura que estaba sucediendo actualmente. Después de acompañar a Jessica fuera del edificio, ya que necesitaba algo de tiempo para pensar, Peter pasó un rato agradable con Lily hasta que Loki terminó su trabajo. Esto es un desastre, comentó Peter mientras regresaba a la celda, la cual estaba cubierta de sangre. No solo eso, sino que los restos destrozados de Killgrave estaban amontonados en el centro de la celda, mientras que su cabeza cortada descansaba perfectamente en la silla de metal con una expresión horrorizada congelada en su lugar. Señor, ¿le gustaría que contratara un equipo de limpieza? Jarvis pregunta obedientemente. No, es mejor que nadie se entere de esto. Peter dice sacudiendo la cabeza. ¿Sabe de qué? Una voz familiar dice desde atrás. Mierda, ¿es eso real? Tony entró con una sonrisa en el rostro, que pronto se transformó en disgusto ante la escena que tenía ante él. Sí. Peter responde con indiferencia, ya que Tony habría sido informado de cualquier manera. Jarvis se aseguraría de ello. ¿Qué pasó? Tony pregunta y Jarvis da una larga explicación. Entonces, ¿mataste al tipo de control mental del que hablabas? Tony lo resume todo después de aprenderlo todo. Bueno, Loki lo hizo, pero sí. Peter responde encogiéndose de hombros. Está bien, límpialo antes de que alguien más se entere. Tony dice mientras mira la celda con el ceño fruncido. ¿No podría haberlo hecho menos complicado? Antes de usar su magia para limpiar todo, Peter tomó algunas muestras más del cadáver de Killgrave. No quedaba mucho que fuera utilizable, pero Peter logró salvar algunos órganos vitales, incluidos el corazón y el cerebro de Killgrave. Con todo guardado y almacenado adecuadamente, Peter lanzó algunos hechizos, transformando la célula cubierta de sangre a su impecable apariencia original. Al regresar a casa esa noche, Peter cenó con su tía antes de irse a la cama, donde abrió su computadora portátil y miró a otro miembro de los defensores, a quien reclutaría a continuación. Matthew Michael Murdock Daredevil. Matt Murdock es un abogado que cuando era niño quedó cegado por una sustancia radiactiva que le cayó en los ojos desde un vehículo de transporte accidentado. Después de que algunos mafiosos mataron a su padre, Matt pareció desaparecer de la faz de la tierra, aunque Peter sabía que fue entonces cuando conoció a Stick y comenzó su entrenamiento como guerrero. Stick descubrió que, aunque Matt perdió la vista, los otros 4 sentidos que le quedaban se intensificaron a niveles sobrehumanos, por lo que lo reclutó para luchar por el casto. Sin embargo, la compasión de Matt por cierta mujer lo llevó a ser rechazado por Stick. Luego regresó a la Universidad de Columbia con su mejor amigo y ahora socio comercial, Foggy Nelson, para obtener su título de abogado. Matt dedica su vida a luchar contra la injusticia en la ciudad de Nueva York durante el día, como abogado en su bufete Nelson and Murdock, y por la noche, como un justiciero conocido como el Hombre Enmascarado. Daredevil aún no se llama, ¿eh? Peter pensó mientras leía algunos pequeños artículos de noticias. ¿Debería ir a visitarlo ahora? Peter no podía dormir porque su hermosa almohada corporal no estaba con él esta noche. MJ estaba pasando la noche en su propia casa ya que su padre estaba de visita. Afortunadamente, su madre le advirtió de antemano, ya que no quería que su padre apareciera y amenazara a Peter con un arma una vez más. Aunque a Peter no le importaría. Peter se puso su traje de araña, abrió un portal y apareció en un tejado al otro lado de la calle del apartamento de Daredevil. ¿Alguien en casa? Peter pensó mientras inspeccionaba las ventanas. Justo cuando estaba mirando por las ventanas, un hombre enmascarado y vestido con ropa negra desgarrada se arrastró por la escalera de incendios. ¿Es él? Se preguntó Peter mientras observaba al hombre maltrecho caer contra una de las ventanas de Matt, antes de levantarse y dirigirse al baño. Peter se puso algunos hechizos para cancelar el sonido y el olor de su cuerpo, saltó a la misma escalera de incendios y siguió silenciosamente a Matt al interior. Peter se sentó en el sofá y esperó mientras escuchaba a Daredevil curarse dolorosamente en el baño. Esto debe ser al principio de su trabajo como héroe. Pensó Peter ya que ni siquiera tenía su traje rojo con cuernos todavía. Después de un tiempo, se escuchó el sonido de la descarga del inodoro cuando la puerta del baño se abrió, revelando a Matt Murdock demacrado y desenmascarado. Inserte aquí una foto de Matt Murdock. Perdón por la intrusión. Peter dice sorprendiendo a Daredevil hasta dejarlo en un estupor congelado.
Estaba patrullando el área y vi a alguien que coincidía con la descripción del hombre enmascarado. Siempre es agradable conocer a otros héroes, así que entré. No puedo verte, Matt murmura en estado de shock. Bueno, lamento decirte esto, pero, dice Peter como si fuera un médico dándole malas noticias a un paciente. Estás ciego. No puedo verte, Matt murmura en estado de shock. Bueno, lamento decirte esto, Matt, pero, dice Peter como si fuera un médico dándole malas noticias a un paciente. Estás ciego. Aunque Peter hizo esa pequeña broma, sabía por el programa que a pesar de estar ciego cuando era niño, los 4 sentidos restantes de Matt se mejoran a un nivel sobrehumano, lo que los convierte en algo parecido a un radar. Puede sentir constantemente numerosas cosas, incluido el equilibrio, la dirección, cambios minúsculos en la densidad del aire, vibraciones y mantos de variaciones de temperatura, que suelen ser imperceptibles para los seres humanos. Eso, combinado con sus agudos sentidos auditivo y olfativo, le permite a Matt evaluar su entorno en lo que describe como una pintura impresionista del mundo que lo rodea, que, según él, parece como si el mundo estuviera en llamas. Sus sentidos mejorados sobrehumanamente le otorgan una tremenda conciencia de su entorno en un amplio rango, lo que lo hace extremadamente alerta ante el peligro. De hecho, los sentidos de Murdock son tan geniales que están casi al nivel de los sentidos de araña de Peter. Muy gracioso, señor. Matt pregunta mientras se mantiene alerta y mantiene su espalda contra la pared. Después de todo, no tenía idea de dónde estaba parado el intruso. Incluso la voz de Peter estaba enmascarada por la magia y parecía abarcar toda la habitación sin ningún origen real. Spider-Man, dice Peter mientras observa cómo Matt levanta las cejas con sorpresa. ¿Por qué estás aquí? Pregunta Matthew mientras camina arrastrando los pies por la pared y agarra su bastón. No creo haber cometido ningún delito. Bueno, el vigilantismo es un crimen, dice Peter mientras Matt se pone rígido por un breve momento. Arrestarme por luchar contra el crimen sería un poco hipócrita de tu parte, ¿no crees? Él responde como un verdadero abogado. Jeje, cierto. Peter dice riendo. Al ver lo incómodo y cauteloso que estaba siendo Daredevil, Peter agitó su mano y cerró los hechizos que se había puesto a sí mismo. Al instante, Matthew se estremeció al encontrar al intruso en su sofá, sentado tranquilamente como si no estuviera irrumpiendo en su apartamento. ¿Eso está mejor? Pregunta Pedro. Sí, gracias. Matt responde mientras hace todo lo posible por calmarse. Bien, ¿por qué no tomas asiento? Peter ofrece un asiento como si fuera el dueño del lugar. Tengo una oferta de trabajo para ti. 2 de ellas en realidad. Me temo que ya estoy empleado. Matt ni siquiera se sentó mientras ponía excusas para declinar. Al menos escúchame primero. Peter dice mientras señala el asiento frente a él, sabiendo que Daredevil podría verlo a su manera. Parece que no tengo otra opción en este asunto. Matt suspira mientras se acerca y se sienta. Siempre tenemos una opción. Solo depende de si tomamos la decisión correcta o no. Pedro dice como si fuera un monje sabio. Vaya al grano, por favor. Matt dice con molestia apenas disimulada. Tengo un caso programado mañana por la mañana temprano. El tiempo que pasó entrenando con Stick estuvo lleno de palabras similares de sabios consejos, por lo que escucharlas ahora solo le trajo malos recuerdos. Suena bien para mí. Peter dice encogiéndose de hombros indiferentemente. Me gustaría ofrecerte un trabajo como vengador. No gracias. Matt se negó inmediatamente. Soy simplemente un hombre normal. Tu tipo de trabajo está muy por encima de mi nivel salarial. Es cierto, aunque ambos sabemos que eres todo menos un hombre normal. Peter dice con una sonrisa. En cuanto al trabajo, continuarías protegiendo Hell's Kitchen, pero con el entrenamiento y los recursos proporcionados a cada vengador. Hizo una pausa al escuchar la oferta de Peter, que sonaba muy atractiva. No necesito ningún entrenamiento. La formación es obligatoria para todos los miembros. Peter dice sacudiendo la cabeza. Ni siquiera yo estuve exento de la formación básica. ¿Qué tipo de recursos se proporcionarían? Preguntó Matt. Bueno, cualquier cosa que puedas necesitar. Peter dice encogiéndose de hombros. Un traje especializado para reemplazar esa ropa negra arruinada en el baño, asistencia de otros miembros, apoyo policial, armamento, tecnología, dinero, tierra. Siempre y cuando ayude a la causa de proteger la tierra y las vidas inocentes, claro. Todo lo que Peter enumeró sonaba extremadamente tentador para un héroe inicial como Daredevil. El traje era algo que Matt había estado investigando, ya que necesitaba algo a prueba de balas.
Lamentablemente, vive en Estados Unidos, el país con más armas que personas, por lo que ese fue un problema importante con el que se encontraba constantemente. Cada maldito criminal estaba armado hasta los dientes, lo que hacía que su trabajo pareciera una zona de guerra activa. La ayuda de otros miembros no fue tan tentadora ya que prefiere trabajar solo, aunque la posibilidad de pedir ayuda siempre puede ser útil. En cuanto al apoyo de la policía, fue un gran atractivo para él. En los pocos meses que Matt comenzó su viaje como héroe, la policía interfirió en su trabajo casi constantemente. Incluso le dispararon en un puñado de ocasiones. De hecho, acaba de sacar una bala policial de su hombro hace apenas unos momentos. Todo lo demás que Peter ofreció fue solo la guinda del pastel, aunque la opción del terreno parecía especialmente atractiva. Podría tener mi propia base de operaciones, pensó Matt, ya que ya no encontraba una opción viable para trabajar desde su casa. Después de todo, Peter simplemente lo siguió adentro y ni siquiera se dio cuenta. ¿Dijiste que había 2 ofertas de trabajo? Pregunta Daredevil, reteniendo su decisión por el momento. Sí, pero el próximo incluye a su socio comercial, Foggy Nelson. Peter dice cuando ve a Matt tensarse ante la mención de su amigo. Foggy no participa en mis actividades extracurriculares. Daredevil hace todo lo posible para mantener a su mejor amigo fuera de esto. Lo sé, pero la próxima oferta no tiene nada que ver con la lucha contra el crimen. Peter dice, confundiendo a Matt aún más. Me gustaría contratar su bufete de abogados para representar a los Vengadores. Exclusivamente, por supuesto. ¿Eh? Matt no esperaba que dijera eso. ¿Se ha presentado un caso en su contra? No he oído hablar de nada relacionado con que los Vengadores lleguen a los tribunales. No, pero eso no significa que no debamos estar preparados. Los Vengadores no tienen abogados contratados, por lo que su firma sería la única. Peter dice, esperando incitarlo a aceptar. Por supuesto, hay una estipulación al respecto. ¿Qué? Matt sabía que era demasiado bueno para ser verdad. Debes aceptar mi primera oferta y unirte a los Vengadores. Peter dice con una sonrisa debajo de su máscara. Gracias a la extraña forma de ver de Daredevil, pudo pasar por alto la máscara de Peter y ver los labios de una figura ardiente curvarse hacia arriba. A decir verdad, los Vengadores casi nunca necesitarían un abogado que los representara, ya que ningún gobierno o tribunal de ningún país tenía el poder de recurrir a ellos. Solo respondieron a una votación mayoritaria de las Naciones Unidas, lo cual no era algo que preocupara a Peter. Al menos por el momento. Pedro le ofreció a Mateo este segundo trato como incentivo para aceptar el primero, simple y llanamente. Con las credenciales como el único bufete de abogados que representa a los Vengadores, Nelson y Murdock se dispararían al escalón superior de los bufetes de abogados en un instante. Los clientes adinerados harían cola durante kilómetros con la esperanza de conservar su bufete de abogados, aunque solo fuera para alardear de que tienen los mismos abogados que Spider-Man, Iron Man, Magneto y los otros Vengadores. No fue difícil para Matt leer entre líneas. Sabía que Peter le estaba dando una gran inventiva para asegurarlo como subordinado, y Dios, era difícil decir que no, necesito hablar con mi socio comercial antes de tomar cualquier decisión. Dice con una mirada contemplativa. Está bien. Peter dice comprensivamente mientras se levanta del sofá. Cuando el señor Nelson diga que sí, tráigalo a la torre para que podamos firmar los papeles necesarios. A Mateo le resultó difícil discutir la confianza de Peter en su éxito. Después de todo, Foggy aprovecharía la oportunidad de trabajar con los superhéroes residentes de Nueva York. Trabajar para los Vengadores no solo parece bueno para su empresa, sino que también tienen dinero más que suficiente para pagar los servicios prestados. Desde que los dos amigos dejaron su antigua empresa para crear una ellos mismos, no han hecho más que trabajos mal pagados para las víctimas pobres. Un buen puñado de ellos se hicieron además de forma gratuita, aunque ayudar a los demás es bueno para el alma, no sirve precisamente para pagar el alquiler ni poner comida en la mesa. A decir verdad, Mateo bien podría estar de acuerdo con todo ahora. Lo único que lo detuvo fue el hecho de que todo esto estaba sucediendo tan repentinamente. Necesitaba algo de tiempo para pensar correctamente. Una vez más, lamento la intrusión. Peter dice mientras camina hacia la ventana. Me veré fuera. Antes de que Daredevil pudiera decir otra palabra, Peter saltó por la ventana y se alejó. En realidad es Spider-Man, pensó Matt ya que solo podía ver a Peter como una figura humana ardiente. Necesito llamar a Foggy. Después de abandonar la torre, Jessica caminó inconscientemente hasta el apartamento de su hermana adoptiva, donde irrumpió y allanó el lugar en busca de alcohol.
Cuando su hermana llegó a casa del trabajo, la recibió un borracho que ocupaba su sofá, rodeado de latas de cerveza vacías mientras bebía de una gran botella de vodka. Inserte aquí una foto de Trish Walker / el Cat Jessica. Trish pregunta en estado de shock. ¿Dónde has estado? Aunque Kilgrave solía obligar a Jessica a mentirle a Trisha, después de que él fue atropellado por el autobús y ella se fue, Jessica cortó todo contacto con su hermana adoptiva. Han pasado casi 6 meses desde que hablaron o se vieron. Está muerto, dice Jessica en una bruma de borrachera, levantando su botella de vidrio en el aire en señal de triunfo. ¿Quién está muerto? Ella pregunta confundida. ¿Se trata de ese chico con el que has estado saliendo? ¿El señor perfecto? No solo la obligaron a mentir, sino que también la obligaron a contar historias extravagantes sobre el hombre que amaba. No lo llames así. Jessica dice disgustada. De lo contrario, podría vomitar. ¿Mala ruptura, eh? Trish dice que no sabía nada sobre Kilgrave. Claro, lo que sea. Jessica dice que no quería contarle a su hermana todas las cosas horribles que sucedieron. Hay otros peces en el mar. Comenta Trish, provocando un gemido de su hermana borracha. ¿Qué? No digas eso tampoco. Dice Jessica mientras inmediatamente piensa en la cara molesta de Loki. Trish se limitó a mirar a su descarriada hermana confundida mientras se quitaba la chaqueta y la colgaba. Bueno, déjame tomar un vaso y te acompañaré. Al día siguiente, Matt y Foggy corrieron a la Torre de los Vengadores, muy temprano. Bueno, era Foggy quien tenía prisa mientras arrastraba detrás de él a su mejor amigo y socio comercial. No puedo creer que tuvieras que preguntarme si deberíamos aceptar a Spider-Man como cliente. Foggy miró a Matt cuando llegaron a la entrada del edificio. Esto es obvio. Foggy no tenía idea de por qué su amigo parecía tan reacio en primer lugar. Estaban hablando de los Vengadores. Si hubiera un nivel por encima de las celebridades de primer nivel y los políticos poderosos, contendría a los Vengadores con Spider-Man sentado en la cima de la pirámide. Incluso si solo fuera Spider-Man pidiendo convertirse en cliente, entonces Foggy vendería su alma para que esto sucediera, pero Matt le ofreció a todo el grupo en bandeja de plata. De verdad, deberías haber aceptado al instante. Foggy dice sacudiendo la cabeza. ¿Qué pasaría si se acercaran a otras empresas? Dudo que. Matt dice, sabiendo el motivo de Spider-Man detrás de todo esto. Lamentablemente, no pudo decirle a Foggy la verdadera razón por la que les ofrecieron un trato tan increíble. Matt quería mantener seguros a sus seres queridos y, para lograrlo, necesita que su identidad permanezca oculta a toda costa. Démonos prisa. Foggy dice mientras camina hacia la puerta con un maletín en la mano. Matt suspiró mientras maldecía a Spider-Man por ofrecer tan buen cebo. Parece que me uniré a los Vengadores. Golpeando el suelo con su bastón, Matt siguió a Foggy. Cuando iba a abrir la puerta, una mujer se acercó y le abrió la puerta. Gracias. Matt dice con una sonrisa ya que está acostumbrado a esto. Cuando eres ciego, todo el mundo te abre las puertas y te da un amplio nacimiento en la acera, pensando que, de lo contrario, se toparía con ellas. De nada. Ella dice. ¿Por qué le sostienes la puerta a este mortal? Otra voz habló a su lado. Ese respeto solo debería mostrarse a la realeza. Basta. Está ciego, idiota. Ella lo reprende en un instante. ¿Y qué? ¿Tiene manos, no? Loki dice con una burla. Lo siento por él. Dice la mujer mientras se vuelve hacia Matt. Es un imbécil arrogante. No te preocupes por eso. Matt mantiene su sonrisa mientras cruza la puerta, dejando atrás a la divertida pareja. Matt. Por aquí. Foggy grita desde el otro lado del vestíbulo. Hola, señor Murdock. Por favor, sígame hasta los ascensores. Dice obedientemente una mujer que estaba parada junto a Foggy. Spider-Man parecía haber esperado su llegada, lo que coincidía con la confianza que tenía al partir anoche. Sin embargo, antes de que pudieran caminar mucho más, la mujer se congela en su lugar. Señora Jones, señor Odinson. Ella dice mientras la misma pareja de antes se acerca. ¿Vas a visitar a Spider-Man otra vez? Sí, ¿puedes llevarnos a los ascensores otra vez? Jessica asiente. Y sé rápido. Loki dice mientras hace un movimiento de espantar con su mano. Por supuesto. La mujer con aspecto de secretaria asiente profesionalmente mientras señala hacia los ascensores. Por favor, sigan a todos. ¿También vas a visitar a Spider-Man? Pregunta Foggy. Sí, tú también. Jessica pregunta con curiosidad. Mientras los conducían a los ascensores, Foggy comenzó a alardear de la oferta de trabajo que les habían hecho.
Incluso en Midgard, los abogados son existencias espantosas, pensó Loki mientras hacía todo lo posible por ignorar las divagaciones del mortal. Al llegar a los ascensores, Jarvis habló por los altavoces. Bienvenido, Spider-Man te está esperando. Dice mientras los dos grupos dejan atrás a la secretaria y ascienden juntos. El viaje hacia arriba fue bastante silencioso e incómodo ya que ninguno de los grupos conocía al otro. Tampoco ayudó que Loki les diera la espalda a los dos abogados, solo reprimiendo su afilada lengua por el bien de Jessica. Timbre cuando se abrieron las puertas, Foggy se quedó boquiabierto al encontrar a Spider-Man apoyado contra la pared, esperando su llegada. Llegaste temprano. Peter dice mientras mira entre ambos grupos. Mejor que llegar tarde, supongo. La imponente presencia de Peter parece haber intimidado a Foggy, ya que actualmente está sudando y temblando nerviosamente. ¿Podemos terminar con esto de una vez? Loki dice con impaciencia, recibiendo a cambio un codazo en las costillas de parte de Jessica. Claro, vamos. Peter dice mientras se aleja. Al llegar a una sala de reuniones de buen tamaño, Peter se sentó a la cabecera de una mesa grande e indicó a los demás que hicieran lo mismo. Loki, siendo el hombre que es, tomó asiento en el otro extremo de la mesa, mientras que los demás simplemente se sentaron a los lados. Ya que todos ustedes llegaron al mismo tiempo, arreglemos esto en una sola reunión, ¿de acuerdo? Peter dice mientras mira a los dos abogados. Supongo que ambos están aquí para aceptar mi oferta. Sí, con mucho gusto trabajaríamos como el bufete de abogados exclusivo de los Vengadores, ¿verdad? Foggy responde instantáneamente mientras se gira hacia Matt y lo patea debajo de la mesa. Sí, sería un honor para nosotros. Matt dice de mala gana. Bien, entonces puedes redactar los papeles y, Peter se detuvo a mitad de la frase cuando Foggy abrió su maletín y sacó una pila de papeles. Ya tenemos todo preparado. Foggy dice mientras entrega el contrato con entusiasmo. Bien, revisaré esto esta noche. Peter dice mientras hojea las páginas brevemente. Por supuesto, aquí está nuestra tarjeta. Foggy le entregó una tarjeta de presentación con su información de contacto. Gracias. Peter dice mientras guarda la tarjeta en el bolsillo. Llamaré mañana. Gracias por esta oportunidad. Foggy dice emocionado. Es un gran honor. Ningún problema. Peter dice mientras señala la puerta. Puedes bajar en el mismo ascensor. Jarvis te ayudará. Sí, señor. La voz de Jarvis aparece mientras las puertas se abren solas. Esto fue, por favor. Justo cuando Matt se levantaba para unirse a Foggy en la salida, Peter habló. En realidad, señor Murdock. ¿Le importaría quedarse un momento? Peter pregunta, aunque Matt sabía que en realidad no estaba preguntando. No lo sé, comienza Matt, pero Foggy se apresura a interrumpir. Sí, le encantaría. Foggy dice mientras le da a su amigo una mirada fija. Sí, seguro. Él acepta y vuelve a tomar asiento a regañadientes. Una vez que Foggy se fue, Peter se volvió hacia Daredevil con una sonrisa bajo su máscara, y Matt pudo verlo también. Bienvenido a los Vengadores, Matt. Dice Peter, desechando su antiguo comportamiento cortés. ¿Debemos tener esta conversación con extraños presentes? Daredevil pregunta con cautela. No te preocupes, no serán extraños por mucho tiempo. Peter dice encogiéndose de hombros. Suspiro. No tenía palabras para decir. Oh, no actúes tan triste. Peter dice encogiéndose de hombros. Las ventajas de unirse a los Vengadores superan con creces las desventajas. ¿Él también se unirá? Jessica pregunta con curiosidad. ¿Él también tiene poderes? Está ciego. ¿Qué tan poderoso podría ser? Loki dice con una burla. Matt no se molestó en responder a las palabras burlonas de Loki. En tu estado actual, Matt puede derribarte con facilidad. Peter le dice a Loki. Aunque Loki tiene muchos más años de experiencia en su haber, no se especializa en el combate cuerpo a cuerpo ni sería capaz de seguir el ritmo de los sentidos mejorados de Matt. Loki miró a Daredevil con escepticismo. Bueno, empecemos ustedes dos. Peter dice mientras golpea la mesa. Al instante, la puerta se abrió y entró una hermosa mujer pelirroja con un ajustado traje de combate negro. Matt, Jessica, ella es Natasha. Peter hace las presentaciones. Natasha, conoce a Matt y Jessica, nuestros nuevos reclutas y tus nuevos estudiantes. Espera, Loki grita con el ceño fruncido justo cuando Natasha guiaba a Matt y Jessica fuera de la habitación. Todo fue cuidado y firmado, lo que los convirtió a ambos en miembros oficiales de los Vengadores.
Todo lo que quedaba era un recorrido por la torre y las instalaciones que utilizarían durante las lecciones de entrenamiento de Natasha. ¿Sí? Peter pregunta mientras el grupo se da vuelta. ¿Qué pasa, Loki? Jessica pregunta con una ceja levantada. Comienza Loki, pero pronto se queda en silencio cuando una expresión de estreñimiento aparece en su rostro. ¿Sabes qué? No importa. Loki se levantó y pasó junto al grupo hacia los ascensores. Te veré en la oficina. Loki gritó mientras doblaba la esquina y desaparecía de la vista. ¿Qué fue eso? Peter se vuelve hacia Jessica y le pregunta. No lo sé, pero parecía más molesto y enojado que de costumbre. No hay manera en el infierno que yo, Loki Odinson, el ex rey de Asgard, se uniera a un grupo de bienhechores. Pensó Loki con desdén, mientras avanzaba furioso por las abarrotadas aceras de la ciudad de Nueva York. Anteriormente en la sala de conferencias, Loki estuvo a solo unos centímetros de ofrecerse a unirse a los Vengadores junto a Jessica. Lamentablemente, su orgullo se interpuso en su camino y le impidió seguir a la única mujer por la que alguna vez sintió algo. Bueno, además de su madre, aunque ciertamente era un sentimiento diferente. Loki solo quería quedarse a su lado, ya que ella hacía que su exilio mortal fuera emocionante y valiera la pena. Esa maldita araña arruinó todo, murmuró Loki mientras pateaba la taza de un mendigo, esparciendo monedas por todos lados. Oye. ¿Qué diablos, hombre? Gritó el mendigo mientras luchaba por cobrar sus ganancias diarias. Mortales repugnantes, comenta Loki con una mueca de desprecio. Consigue un trabajo, asqueroso vagabundo. Loki continuó descargando su ira equivocada contra los peatones que pasaban. Algunos vieron las acciones de Loki como las de un hombre que buscaba pelea y le dieron exactamente lo que quería, aunque todos fueron derrotados con bastante facilidad. Cuando Loki empezó a calmarse, el sol empezó a ponerse y se encontró en Central Park, donde parecía estar sucediendo una especie de feria. Las familias corrieron por el área, cada una de ellas arrastrada por niños emocionados mientras se apresuraban a jugar y hacer fila para las atracciones. Loki se sentó en un banco cercano y observó a las familias y parejas pasar. Se preguntó cómo habría sido si lo hubiera acogido una familia normal, como estos mortales. Ser adoptado por la realeza fue como nacer en un trabajo. Loki y Thor nunca tuvieron momentos como este. Su padre era un hombre duro y severo. Aunque en ocasiones era cariñoso y cálido, esos momentos eran pocos y espaciados. Sin saberlo, un poco de celos invadió el corazón del desterrado Jotun, mientras observaba a los niños sonrientes retozar con sus padres. Simplemente muere, murmuró Loki con desprecio. Una familia que pasaba pareció escuchar sus palabras y aceleró el paso, alejando a sus hijos del hombre desquiciado. De repente, mientras Loki deseaba la muerte a todas las familias felices, varios autos oscurecidos entraron al parque por todos lados. Interrogación de cierre. Loki y todos los demás que se dieron cuenta a tiempo se dieron vuelta en estado de shock al ver a pistoleros enmascarados de todo tipo salir de los autos, armados hasta los dientes con armas automáticas en la mano. Lo que parecían ser 3 grupos separados apuntaron y comenzaron a dispararse unos a otros. Cada grupo estaba enmascarado, aunque su ropa y acento mostraban una posible afiliación a una pandilla. Un grupo estaba vestido con equipo táctico completamente negro, aunque solo hablaban español, lo que reducía su afiliación. Una especie de cartel. Otro grupo también estaba vestido de negro, pero no tenían ningún equipo táctico, solo armas realmente grandes. Hablaban con un marcado acento irlandés. ¿Tal vez la mafia irlandesa? El grupo final era como el día y la noche en comparación con los otros dos. Aunque se detuvieron en autos oscurecidos, cada uno de ellos llevaba un corte de motociclista de cuero decorado, que decía con orgullo "Perros del infierno" en la parte trasera. ¿Están locos estos mortales? Loki estaba más que confundido mientras veía cómo este extraño tiroteo comenzaba con toda una feria llena de gente inocente en el fuego cruzado. Justo cuando Loki estaba viendo cómo se desarrollaba el espectáculo, una bala perdida pasó volando y se incrustó en su brazo. ¡Puaj! Loki gruñó de dolor mientras lo agarraba del brazo y saltaba sobre el banco, cubriéndose detrás de un bote de basura cercano. Basura mortal. Loki no era el tipo de persona que atacaba a su persona mientras estaba acostada, aunque no estaba exactamente armado para competir con armas de fuego. Si estuvieran armados con armas blancas, como espadas o bates de béisbol, entonces Loki podría vengarse en un instante, pero lamentablemente ese no era el caso. Pensando rápidamente, Loki tomó el teléfono que Jessica le dio e hizo una llamada al único número guardado en sus contactos.
Si no puedo actuar por mí mismo, otros pueden hacerlo por mí. Minutos antes, en el lado opuesto de la feria, un hombre con un corte de pelo estilo militar estaba sentado en una mesa de picnic junto a su bella esposa e hijos. Inserte aquí una foto de Frank Castle / Punisher. Frank Castle es un infante de marina estadounidense extremadamente hábil. Recientemente se tomó una licencia para pasar tiempo agradable con su familia, ya que rara vez está en casa. Ha servido en todo el mundo, pero últimamente principalmente en Afganistán. A su regreso, Castle comenzó a darse cuenta de lo cansado que se había sentido por todo el tiempo que había estado en combate y lejos de su amada familia. No puedo creer que estés comiendo esa hamburguesa con queso frita, dice María, la esposa de Frank, con un disgusto apenas disimulado, mientras su marido le da un gran mordisco a la monstruosidad cubierta de masa frita. ¿Qué? ¿Qué? Está bueno, responde Frank con comida en las mejillas. Papá, no hables con la boca llena. Lisa, la hija de Frank, lo reprende como lo hace su madre con ella y su hermano. Frank Jr., el único hijo de Punisher, simplemente niega con la cabeza mientras se mete una Oreo frita en la boca. Su madre tampoco estaba contenta con su elección de comida, aunque se mordió la lengua porque no era tan loco como lo que comía su padre. Papá, ¿cuándo te vas otra vez? Lisa pregunta con tristeza, sabiendo que esta reunión no duraría mucho. Al instante, todas las miradas se posaron en él, esperando una respuesta. No lo sé, Frank tragó su comida y habló con incertidumbre. Quizás me quede un poco más esta vez. En realidad. Lisa y Frank Jr. exclamaron esperanzados mientras prácticamente saltaban de sus asientos. ¿No ibas a solicitar otra gira? María pregunta porque no quería que sus hijos se hicieran ilusiones por nada. Después de todo, ella sabía que a su marido le encantaba ser marino. No, creo que voy a esperar un poco y luego tomaré una decisión. Frank niega con la cabeza mientras vuelve a llenarse la cara. Lo que María y su familia no sabían es que Frank perdió a muchos de sus hermanos en la última misión que emprendieron. Lo que se suponía que sería un ataque sorpresa a un bastión terrorista fue en realidad una emboscada en la que él y sus hombres cayeron directamente. Una parte de él se preguntaba si algún día querría volver a ser marine. Después de todo, sirvió lo suficiente para vivir del sueldo de un militar retirado por el resto de su vida. La familia Castle pareció alegrarse después de escuchar esto, mientras se sentaban y comían juntos con sonrisas en sus rostros. Incluso Frank, que es un hombre bastante estoico, sonreía mientras disfrutaba del ambiente de la vida familiar. Muy pronto sucedió lo impensable. Los disparos de armas automáticas atravesaron el parque mientras las balas llenaban el recinto ferial. Exclamación de cierre. Frank inmediatamente entró en acción, ya que su tiempo en la marina estuvo lleno de situaciones como esta, aunque llegó una fracción de segundo demasiado tarde. Como si los hombres armados que lo rodeaban estuvieran apuntando deliberadamente en su dirección, innumerables balas fueron lanzadas en su dirección, perforando agujeros en su inconsciente esposa e hijos. Frank se quedó helado de horror cuando su familia se desplomó y cayó al suelo. Papá. Huele, la pequeña Lisa gritó mientras tosía una bocanada de sangre. Frank, los niños, su esposa ensangrentada se arrastró para cubrir a sus hijos con su cuerpo mientras miraba a su marido para salvarlos. Frank Jr. no respondió mientras yacía inconsciente y cubierto de sangre. Justo cuando Frank estaba a punto de entrar en acción, una ristra de balas le atravesó el pecho y lo envió al suelo junto a su familia moribunda. Al no haber podido actuar a tiempo, Frank se vio obligado a mirar impotente y con absoluto horror cómo su propia esposa, su hijo y su hija comenzaban a desangrarse en el frío y duro suelo. Y por último, este es uno de los pisos de apartamentos. Natasha terminó el recorrido mostrándoles los apartamentos a Matt y Jessica. Como miembros, a ambos se les permite mudarse. La mayoría de ellos también están vacíos en este momento. ¿Cuánto es la renta? Jessica pregunta porque no tiene mucho dinero. De hecho, apenas supera el nivel de pobreza en ingresos anuales. Aunque Matt es abogado, se encontraba en una situación similar a la de Jessica. Aunque tiene algo de dinero ahorrado del tiempo que pasó en su antigua empresa. Es gratis. Peter dice desde atrás. ¿En serio? Pregunta Jessica mientras caminan por uno de los apartamentos. ¿Todo esto es gratis? Sí, Tony y yo nos aseguramos de que cada vengador tuviera un lugar donde quedarse, aunque es posible que nos hayamos excedido un poco, dice Peter mientras admira el lujoso apartamento. Deberías ver los áticos de los miembros del consejo. Dice Natasha, recordando la primera vez que vio el apartamento de Fury.
Son 10 veces más grandes que esto. Maldita sea, Jessica murmura mientras gira, admirando el gran apartamento abierto. ¿También ayudas con la mudanza? Seguro. Aunque no hablaba en serio, Peter responde asintiendo mientras abría un portal a su apartamento. ¿Es eso? Ella señala el portal en estado de shock. Sí, simplemente elige un apartamento y abriré un portal para que te mudes. Pedro asiente. ¿Cómo sabes dónde vivo? Jessica pregunta con sospecha, pero antes de que Peter pudiera responder, su teléfono empezó a sonar. Sostenga ese pensamiento. Jessica sacó su teléfono, vio quién llamaba y suspiró mientras respondía. ¿Qué? Preguntó mientras el sonido de disparos y gritos de dolor y pánico llegaban desde el otro extremo. Interrogación de cierre. Peter y Matt escucharon todo mientras escuchaban. Lleva esa araña a mi ubicación. Estos mortales están locos. Loki dice en un tono dolido. Loki. ¿Estás bien? Jessica pregunta al escuchar su voz tensa. Mientras los dos hablaban, Peter dirigió su atención a otra parte. Jarvis, rastrea la ubicación de Loki. Él ordena. No es necesario, señor. Jarvis dice mientras aparecían en la televisión imágenes en vivo de las cámaras de vigilancia de una especie de recinto ferial. Parece como si se estuviera librando una guerra de bandas en Central Park. Eso es extraño. Peter murmura mientras recuerda la historia de fondo del programa Punisher de Netflix. ¿Es este el ataque a Frank y su familia? Peter no estaba completamente seguro ya que su recuerdo de los programas de televisión del MQ no era tan bueno como el de las películas, aunque estaba bastante seguro. Está bien, me voy. Peter dice mientras abre un portal y lo atraviesa. Tan pronto como se abrió el portal, el sonido de disparos ensordecedores de armas automáticas llenó la habitación. Dudando solo por un momento, ya que no tenían nada que ocultar a sus rostros, Jessica y Matt dudaron antes de apresurarse a seguirlo, pero lamentablemente, el portal se cerró de golpe justo antes de que pudieran entrar. Peter saltó a través del portal y evaluó rápidamente la situación. A su alrededor, la gente gritaba y corría mientras los disparos de todos los lados del recinto ferial convergían hacia el interior. Innumerables personas inocentes parecían haber recibido balas perdidas, mientras tiraban al suelo gimiendo y gimiendo de dolor. Una pequeña parte de estas personas también ha muerto. Terminemos con esto rápidamente. Peter murmura porque no quería perder más víctimas. Con un movimiento de su mano, Peter conjuró un círculo de hechizos, que rápidamente se transformó en una cúpula dorada que cubría toda la feria, excepto a los pistoleros, que quedaron fuera de la cúpula. ¿Qué? Dijo un matón al azar mientras él y otros comenzaban a descargar en la barrera. Lamentablemente para ellos, sus balas no penetraron ni rompieron la barrera, pero sí rebotaron y comenzaron a masacrar a los hombres a su alrededor al azar. ¡Alto el fuego! Alguien gritó y pronto todos dejaron de disparar. Mientras los pistoleros supervivientes miraban la barrera en estado de shock, algunos de ellos se apresuraron a ayudar a los que fueron alcanzados y los subieron a los coches. Vamos a salir de aquí. Al menos una persona de cada grupo dijo palabras similares. No me pagaron lo suficiente para lidiar con esto, cuando todos se estaban preparando para partir, ya que de todos modos la policía llegaría pronto, notaron un extraño color dorado que venía detrás de ellos también. Mierda. Muchos de ellos maldijeron cuando encontraron una barrera a fuego que bloqueaba su escape. Chocar. Algunos intentaron embestir las barreras con sus coches, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Fue como chocar de cabeza contra una pared de ladrillos. Lo único que quedó destruido fueron sus coches. Cuando se levantaron las barreras y cesaron los disparos, todos los que estaban dentro de la feria finalmente notaron la presencia de Peter. Hombre araña. Un niño gritó, lo que inició una reacción en cadena, cuando todos comenzaron a llamarlo por su nombre y a rogarle ayuda. Muy pronto, toda la feria se llenó de gritos pidiendo ayuda para los heridos. Tranquilo. Peter bramó y todos se callaron en un instante. Aquellos que no estén heridos, que se muevan. Quiero que todos los que estén heridos estén frente a mí lo más rápido posible. Dudaron solo un segundo antes de que la gente comenzara a moverse con propósito, corriendo por toda la feria para encontrar víctimas de disparos. A los pocos segundos de su orden, la primera persona fue llevada ante él. Se trataba de una niña de 7 años que quedó acribillada a balazos. Sus padres tampoco estaban a la vista. Extendiendo su mano, Peter conjuró un círculo de hechizo que hizo desaparecer las balas dentro de su cuerpo y cerró sus heridas en un instante. Incluso sus heridas internas se solucionaron en segundos. Próximo. Peter gritó, pero nadie se movió. Todos quedaron demasiado sorprendidos por lo que vieron.
Todos conocían a Spider-Man y sus poderes, pero no sabían que podía curar a la gente con tanta facilidad. Dije siguiente. Peter gritó como un sargento instructor. No tenemos tiempo que perder. Muévanse. Al instante, la multitud sorprendida se llevó a la niña y otra tomó su lugar. Esto continuó durante unos minutos mientras innumerables víctimas de disparos medio muertas, desde ancianos hasta niños de hasta 4 años, eran sacadas y curadas una y otra vez. Aunque Peter no pudo reconocer a la familia de Frank Castle, ya que no se les mostró mucho en el programa, sí pudo detectar al hombre. Se parece al actor, pensó Peter mientras Punisher, apenas consciente, era criado junto a una mujer y 2 niños pequeños. Todos ellos estaban en peores condiciones que cualquier otra persona que se presentó. Cada miembro de la familia del castillo tenía al menos 8 agujeros de bala en su cuerpo. Mientras que el propio Frank tiene más de 15 agujeros sangrientos en el pecho y el estómago. Tener sentido. Después de todo, él y su familia son los objetivos de todo este ataque. Pensó Peter mientras Frank caía ante él. Espera, Frank habló con la respiración entrecortada. Mi familia, salva a mi familia, primero, mientras hablaba, señaló a la mujer y a los 2 niños, que estaban actualmente en la cola detrás de él. Frank no tiene idea de lo que estaba sucediendo, ya que su mente estaba al borde del delirio por la pérdida de sangre, pero supo lo suficiente al ver a Spider-Man. Está bien. Peter estuvo de acuerdo fácilmente mientras pasaba por encima del cuerpo de Frank y comenzaba a hacer su magia en la familia Castle. Mientras la magia dorada de Peter envolvía a su familia moribunda, la visión de Frank lentamente se volvió negra mientras perdía el conocimiento. Después de tratar a todas las personas vivas en la feria, Peter pudo escuchar el sonido de las sirenas de la policía que se acercaban al área. Espera aquí. Peter llamó a la multitud de sobrevivientes, mientras corría y abría un portal fuera de la vista. La curación y la creación de barreras no son gran cosa, pero me gustaría mantener mis portales en secreto para el público. Obviamente, no era un gran secreto, ya que Shield y algunas otras organizaciones ya conocen los portales, pero Peter solo podía hacer todo lo posible para mantenerlo alejado del resto del mundo durante el mayor tiempo posible. Al abrir un portal, Peter apareció en un árbol encima de los pistoleros atrapados y miró hacia el suelo manchado de sangre y a los malos heridos. ¿Empezaron a dispararse entre ellos? Se preguntó Peter mientras saltaba, aterrizando con su bota en la cara de un motociclista armado. Es la araña. Abran fuego. Otro motociclista gritó mientras Peter plantaba la cabeza de su amigo ahora inconsciente en el césped. Aunque les gritó que dispararan, todos parecen haber aprendido la lección de antes. Después de todo, disparar con las barreras tan cerca es demasiado peligroso. ¿Cuál es el problema? ¿Sin balas? Peter pregunta mientras corre hacia adelante y comienza a golpear a cada motociclista uno por uno. Dije que disparen, idiotas. El hombre que estaba dando órdenes antes dice mientras aprieta el gatillo. Peter se hizo a un lado y esquivó fácilmente todo el cargador de balas que se le acercó. Al instante, todos los motociclistas que tenían una buena cabeza sobre sus hombros se lanzaron al suelo cubierto de hierba. Cuando todas las balas rebotaron en la barrera exterior y hacia la barrera interior, comenzaron a zigzaguear de un lado a otro. Algunos de ellos impactaron los autos mientras que otros golpearon a algunos motociclistas amigables, dejándolos fuera de combate por el resto de la pelea. Aunque uno de los extraviados se clavó en la cabeza del idiota que les disparó en primer lugar, matándolo en un instante. Ahora sé por qué no estabas disparando. Con las barreras actuando como disuasivo contra las armas de fuego de los pistoleros, Peter hizo un trabajo rápido con los 3 grupos hostiles. Aunque cometieron un acto loco, casi terrorista, Peter capturó con vida a tantos como pudo y los envió al centro de detención de las torres para interrogarlos más tarde. Sabía que este incidente no era solo una guerra de pandillas al azar, ya que ninguna pandilla sería tan estúpida sin razón, especialmente en la ciudad de Nueva York, por lo que ciertamente se necesitaban pruebas. Con eso en mente, Peter también colocó portales en los autos, armas y cualquier otra pertenencia que estuviera tirada en la torre. La policía, que llegó solo unos momentos después de que Peter terminara de limpiar, no pudo hacer nada ya que encontraron una barrera bloqueando su entrada. Aunque podían ver a través del bloqueo, lo único que encontraron al llegar fue pasto manchado de sangre, casquillos de bala y marcas de neumáticos. Una vez que el área estuvo despejada, Peter chasqueó los dedos, lo que hizo caer ambas barreras al mismo tiempo. Cuando las barreras desaparecieron, Peter saludó a la policía mientras entraban con rifles de asalto en la mano. Oye, dice mientras la policía lo ignora por el momento y despeja el área.
Spider-Man, es bueno verte de nuevo. Un hombre con uniforme de policía formal se acerca bailando el vals y le habla a Peter de manera muy respetuosa. Jefe, ¿cómo ha estado? Peter dice mientras le da una palmada en el hombro al hombre. ¿Has terminado tu lista de posibles candidatos de los que hablamos hace un rato? Sí, los dos hablaron mientras los gruñidos de la policía avanzaban hacia el recinto ferial y evaluaban la situación. Los muertos fueron acordonados y todos los que estaban conscientes fueron detenidos instantáneamente para ser interrogados, ya que ese era el procedimiento en situaciones como esta. ¿Entonces qué pasó? Pregunta el jefe después de una breve conversación. 3 bandas rodearon el parque y empezaron una guerra con una feria llena de gente en el fuego cruzado. Peter dice con una fuerte dosis de escepticismo. ¿Crees que hay algo más? Pregunta con curiosidad. ¿No lo haces? Peter pregunta mientras se aleja antes de que puedan hacer más preguntas, saludando por encima del hombro. No te preocupes, todo esto me ha llamado la atención, así que me ocuparé de ello. A la mañana siguiente, el sonido de un monitor de latidos del corazón llenó una habitación de hospital de alta tecnología. Mientras el sol brillaba a través de las ventanas del piso al techo, Peter entró en la habitación con su traje de araña protegiendo su identidad. Caminando hacia la cama del hospital, Peter mira a Frank Castle, quien ha estado durmiendo pacíficamente desde el incidente de ayer en Central Park. Como estaba cansado de esperar a que se despertara solo, Peter extendió la mano y golpeó con el dedo la frente de Frank. Borrar desde la parte superior del dedo vestido de Peter, un pulso de débil energía sobrenatural latió en la piel de Frank y desapareció. Exclamación de cierre. Los ojos de Frank se abren de golpe mientras se sienta rápidamente con un fuerte grito ahogado. Buenos días, dormilón. Peter le da la bienvenida al mundo de los vivos con un pequeño saludo. Frank gruñe mientras observa lo que lo rodea. ¿Cómo estoy, María? ¿Lisa? Frank. Antes de que la presencia de Peter pudiera registrarse completamente en su mente confusa, Frank saltó de la cama y tropezó con las sábanas, cayendo al suelo con un fuerte golpe. ¿Dónde están? Frank grita mientras se levanta del suelo y se tambalea hacia la puerta. Cálmate, amigo. Peter dice mientras se pone delante del camino de Punisher. Muévete, ordena Frank en un tono frío y tranquilo. No, necesitas calmarte y tomarte un minuto para recuperarte. Peter sacude la cabeza y se queda inmóvil. Exclamación de cierre. Sin esperar a que pasara un segundo más, Frank se lanzó hacia adelante con el ceño siempre presente en su rostro. Mientras Frank retiraba su brazo para mover su puño hacia adelante, apuntando al rostro desprotegido de su oponente, Peter suspiró mientras levantaba la mano y atrapaba el golpe con facilidad. Frank gruñe cuando siente el agarre de Peter sosteniendo su puño en su lugar. Por favor, cálmate. Peter continúa intentando razonar con él. Sin pronunciar una sola palabra en respuesta, Frank intentó liberar su puño, aunque ninguna cantidad de fuerza ayudaría contra la enorme cantidad de poder bruto que ejercía Spider-Man. Frank comienza a ponerse rojo mientras se revuelve. Realmente deberías. Justo cuando Peter estaba repitiendo sus palabras tranquilizadoras una vez más, la puerta se abrió y el sonido de pequeños pies entró corriendo. Papá. Una niña pequeña con el cabello castaño desordenado pasó corriendo junto a Peter y se sumergió en el estómago de Frank. Frank gruñe y cae al suelo cuando Peter soltó su mano. Papá. Conocí a Spider-Man. Lisa, la hija de Frank, se sentó boca abajo mientras le sonreía con entusiasmo. Al instante, las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Frank mientras extendía la mano y sostenía la cabeza de su hija en la palma de sus manos. Tú eres, Frank tartamudea mientras otros 2 pasos entran en la habitación. Papá, finalmente estás despierto. Frank Jr. Viene corriendo y se une a su padre en el suelo. ¿Están todos bien?, murmura Frank mientras abraza a sus 2 hijos y mira hacia arriba para encontrar a su esposa, María, de pie junto a Peter. Tenemos que agradecerle a Spider-Man por eso. María dice mientras mira a Peter. Frank mira hacia Peter con una expresión tonta en su rostro, sin saber cómo agradecerle. Los dejaré en paz por el momento. Peter dice mientras camina hacia la puerta y se da vuelta por un momento. Regresaré en unas horas para hablar contigo. Cuando la puerta se cerró, dejando atrás a la familia de 4, María dejó escapar un suspiro mientras corría para reunirse con su familia amontonada en el suelo. Los sonidos de llanto y risas llenaron la habitación cuando la familia Castle se reunió después de lo que podría haber sido una horrible tragedia.
Horas más tarde, Peter regresó a la habitación de Frank en el hospital con Pepper y Tony siguiéndolo de cerca. Toc toc. Después de esperar una respuesta, entraron a la habitación y encontraron a toda la familia amontonada en la cama, acurrucada felizmente. Hola de nuevo. Dice Peter mientras la familia se sorprende por la presencia de Tony Stark, otro superhéroe famoso. Eres Iron Man. Frank Jr. y Lisa exclaman mientras señalan a Tony, quien miró hacia atrás con fingida confusión. ¿Quién dónde? Tony pregunta como un tío chiflado. Peter se aclara la garganta mientras se para frente a Tony. ¿Les gustaría a ustedes dos ver la armadura de Iron Man de Tony? ¿Sí? ¿Sí? Los dos niños se levantan de la cama emocionados. Esperar. Frank y su esposa gritan con desaprobación, sin querer separarse de sus hijos después de una experiencia tan horrible. Mientras los niños se quedaban helados de emoción, Peter dio un paso adelante. Necesito hablar con ustedes dos en privado. Peter dice mientras coloca una mano en el hombro de Tony. Tony se encargará de, deteniéndose a mitad de la frase y sacudiendo la cabeza, Peter retiró la mano del hombro de Tony y le hizo un gesto a Peter. Peter cuidará de los niños. Peter dice mientras Tony frunce el ceño en su dirección. Créeme, no los quieres aquí para esto. Oye. Puedo cuidar de un par de mocosos fácilmente. Tony dice mientras Peter lo golpea en la parte trasera de la cabeza. ¿Para qué era eso? Ignorando a Tony, que estaba confundido e infeliz, Peter se volvió hacia los padres en la habitación. ¿Podemos esperar en el pasillo si eso fuera más aceptable? Ofertas de pimienta. Bien, cuando sacaron a los niños junto a Tony y Peter, Peter cerró la puerta y se sentó junto a la cama, donde Frank y María estaban sentados expectantes. ¿De qué se trata esto? Frank pregunta con brusquedad. Iré directo al grano. Peter dice mientras mira a Frank a los ojos. ¿Quién querría verte muerto? ¿Qué? María pregunta confundida. Soy un infante de marina. Mucha gente me quiere muerto, aunque no son de este país. Frank responde con una mirada inquisitiva. ¿A qué te refieres? Se trata del tiroteo de ayer. Su esposa pregunta confundida. ¿No decían las noticias que fue un tiroteo entre pandillas mal ubicado? Un tiroteo entre tres grupos diferentes, que conducían todos al mismo lugar con máscaras y autos oscurecidos. No solo eso, sino que rodearon a propósito la feria, donde casualmente se encontraba su familia. Peter expresa sus sospechas. Había cientos de personas en ese parque, dice Frank increíblemente. El objetivo, si hubiera un objetivo, podría haber sido cualquiera. Es cierto, pero solo tú y tu familia sufrieron más de 3 heridas de bala, dice Peter mientras se recuesta y cruza una pierna sobre la otra. Cada miembro de tu familia recibió al menos 8 disparos, mientras que a ti, Frank, te dispararon más de 15 veces. Era casi como si te estuvieran apuntando, ¿no crees? La sala queda en silencio mientras los dos padres digieren esta nueva información. Frank, pregunta María mientras se vuelve hacia su marido. ¿Tiene razón? ¿Alguien intentó matarnos? ¿Matar a nuestros hijos? Al escuchar las palabras interrogativas de su esposa, Frank recordó el rostro engreído del hombre responsable de la muerte de sus camaradas en su última misión. Al instante, Frank recordó saltar sobre el hombre y golpearle la cara, repartiendo culpas por la muerte de sus amigos con cada golpe, rompiendo el ojo del pinchazo en el proceso. Frank tartamudeó cuando una expresión de comprensión apareció en su rostro. No, no puede ser, dice Frank mientras lo niega. Durante el despliegue más reciente de su unidad en Afganistán, Castle fue asignado a un nuevo grupo de trabajo bajo la supervisión de Ray Schoonover, coronel de la División Force Recon del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, así como de un comandante civil anónimo conocido por los hombres solo como agente Naranja. Castle fue uno de los 2 tenientes que tomaron el mando bajo las órdenes de Schoonover, liderando los 2 escuadrones de la unidad. Ese día, Frank se sentó con sus camaradas y escuchó mientras Orange y Schoonover explicaban su nuevo objetivo. Ahora eran parte de la Operación Cerberus y tenían la tarea de capturar y asesinar objetivos enemigos, basándose en la información del agente naranja. Al escuchar esto, Frank cuestionó si el Congreso de los Estados Unidos había aprobado la operación, aunque Orange insistió en que sí. El grupo de trabajo participó en muchas operaciones, especializándose en incursiones nocturnas con el fin de secuestrar, interrogar y luego ejecutar objetivos de alto valor de los Estados Unidos de América, y el escuadrón rápidamente se hizo conocido como los talibanes estadounidenses. Entre los objetivos capturados por el escuadrón Cerberus se encontraba un hombre llamado Ahmad Zubayr.
Zubair fue brutalmente colgado y golpeado por el escuadrón antes de que el agente naranja entrara en la habitación y comenzara a interrogarlo en su lengua materna, de modo que ni Frank ni ninguno de los otros miembros del escuadrón podían entender lo que estaban diciendo. Todos se quedaron quietos y observaron cómo Orange comenzó a golpear repetidamente al hombre claramente aterrorizado e indefenso mientras llevaba un par de gruesos guantes de cuero. Durante la tortura, Zubair habló en inglés e insistió una y otra vez en que no era un terrorista y que tenía una familia, aunque por mucho que suplicara, la paliza nunca cesó. Finalmente, el agente naranja notó que Zubair claramente no sabía nada útil para ellos y, por lo tanto, recurrió a Frank, quien entendió y le disparó a Zubair en la cara, matándolo instantáneamente. Frank terminó enterrando el cuerpo en el desierto con la ayuda de uno de sus hombres, quien cuestionó si simplemente se les había ordenado ocultar pruebas o no. A pesar de sus propias dudas, Frank era un soldado modelo y seguía órdenes sin cuestionar. Muy pronto llegó la temida misión y se designó un nuevo objetivo, que se creía escondido en un complejo dentro de Kandahar. Aunque luego se les ordenó ir a Kandahar y capturar este objetivo, Frank advirtió contra ello, creyendo que se trataba de una trampa para el escuadrón Cerberus. El agente naranja, sin embargo, ignoró las objeciones de Castle e insistió en que continuaran con el objetivo de la misión de todos modos. Tal como Frank había predicho que sucedería, el ataque sorpresa rápidamente resultó ser una emboscada cuando su escuadrón fue alcanzado por ametralladoras y proyectiles de mortero, lo que provocó que Schoonover perdiera su brazo, mientras que muchos soldados murieron. Muy pronto, Frank decidió que la única opción que quedaba para su supervivencia continua era asaltar el fuerte enemigo solo y despejar el camino para una evacuación. Luego, Frank atravesó el campo de batalla, en medio de una lluvia de disparos y proyectiles explosivos mortales. Luego subió la colina y disparó contra los insurgentes que encontraba para mantener a sus hombres a salvo. Abriéndose paso a través del fuerte, Frank procedió a utilizar todo su entrenamiento militar y su furia absoluta para cargar a través de la fortaleza enemiga, matando a todos los que encontró. Mientras los enemigos se acercaban constantemente a él y la batalla continuaba prolongándose, Frank usó todo lo que tenía a mano, incluidas las armas de su oponente, para abrirse camino a través del edificio. Sin municiones, pero todavía decidido a salvar a sus compañeros soldados y regresar a casa con su familia, Frank apenas sobrevivió mientras mataba al último de la oposición con nada más que sus propias manos. Al final, Frank quedó completamente cubierto por la sangre de su enemigo. Sin embargo, había despejado con éxito toda el área, matando a todos los hostiles y salvando lo que quedaba de su escuadrón en el proceso. Tras su regreso triunfante, aunque dañado, Frank escuchó a alguien pidiendo una actualización de la misión y vio al agente naranja mirando a todos los soldados heridos y gravemente dañados, mientras con calma e indiferencia les preguntaba si habían matado con éxito al objetivo como quería. Mortificado porque Orange estaba más preocupado por la misión de la Operación Cerberus que por todos los heridos y muertos, Frank cargó hacia adelante y atacó a Orange por la muerte de sus hombres, ya que fue su mala información la que los llevó a una trampa. Mientras se producía la paliza, Frank tenía la intención de matarlo mientras le rompía la cuenca del ojo a Orange después de una ráfaga de golpes, aunque muy pronto, los soldados cercanos arrastraron al furioso teniente Castle fuera de la hora horrorizado y golpeado agente naranja. Poco después de este incidente, la gira de Frank por Afganistán llegó a su fin, por lo que en lugar de inscribirse inmediatamente en otra gira, regresó a casa con su familia y, unos días después de su regreso, casi los matan. Puede que haya enojado a alguien, pero él no, dice Frank mientras mira a lo lejos, pensativo. ¿Oms? Pregunta María, adelantándose a Peter en la pregunta. Un fantasma. Frank responde después de un momento de reflexión. Un tipo de la CIA. Nos dio mala información e hizo que mataran a mis hombres, así que le di una paliza, ni siquiera debería estar hablando de esto. Bueno, los Vengadores actúan a un nivel más alto que la CIA o cualquier gobierno, así que nada de lo que has hecho está fuera de mi alcance. Peter dice encogiéndose de hombros. Como sea, dice Frank mientras se toma un momento para pensar. Aunque fue solo una pelea, estoy seguro de que está enojado, pero no lo suficiente como para matarme a mí y a mi familia. Lo que Frank no sabía es que la Operación Cerberus nunca fue sancionada por nadie, por lo que dada su naturaleza ilegal, tuvo que financiarse ella misma, lo que hizo contrabandeando heroína a los Estados Unidos a través de los cadáveres de militares muertos, liderados por el agente naranja. Y goleta.
No solo eso, sino que Ahmad Zubair, el hombre que Frank mató y enterró en el desierto, no era un terrorista sino un policía que estaba investigando al escuadrón Cerberus y su vínculo con el contrabando de heroína. Poco después de su asesinato, se encontró el cuerpo de Zubair, lo que despertó sentimientos de sospecha en Orange y Schoonover. Alimentados por la sospecha, ya que Frank fue quien enterró el cuerpo, los dos autores intelectuales decidieron matar a Frank porque creían que había filtrado la tortura y la muerte de Ahmad Zubair. Utilizando su personaje criminal conocido como Blacksmith, Schoonover luego arregló un trato entre el cartel mexicano, Dogs of the y Kitchen Irish. Estos grupos iniciaron el tiroteo como tapadera para la muerte de Frank y su familia. En lugar de que el asesinato de un marine estadounidense saliera al aire en las noticias, sería otro acto de violencia sin sentido entre pandillas y armas de fuego, que ocurre todos los días en Estados Unidos. Necesito reunir pruebas suficientes para convencerlo, pensó Peter. Peter ya sabía todo esto mientras veía el programa en su vida pasada. El único problema era si podría convencer a Frank y luego ayudarlo con su inevitable venganza. Ya sea el hombre en el que pensaste o no. No importa. Peter dice mientras se levanta de su asiento. Tengo a todos los pistoleros supervivientes encerrados y esperando a ser interrogados, así que pronto tendré algún tipo de prueba. ¿Qué debemos hacer hasta entonces? Pregunta María, temerosa por la seguridad de sus hijos. Te quedarás en la torre en el futuro previsible. Peter dice mientras recibe algunas miradas reacias de los dos padres. Después de todo, ni siquiera saben con certeza si eran el objetivo o no. Esto no es opcional. Peter dice y sus rostros parecen aún más reacios. Después de todo, preferiría no tener en mis manos la muerte de dos niños. No puedes, María va a hablar pero Peter la interrumpe. Puedo. Peter dice encogiéndose de hombros. Como dije antes, los Vengadores operan por encima de cualquier gobierno. Podemos violar todas las leyes del libro sin una sola repercusión. Escuchar a Spider-Man hablar sobre violar las leyes y mantenerlos cautivos fue una experiencia extraña, ya que todos lo conocen como un héroe brillante y desinteresado. Parece que no tenemos otra opción, murmura Frank, sabiendo que no puede hacer nada al respecto. Su pequeña pelea cuando despertó le mostró claramente eso. Es bueno que te hayas dado cuenta de eso. Peter dice mientras sonríe bajo su máscara. Te asignaré un apartamento. Si necesitas algo, como comestibles o ropa, pídelo en línea o pregúntale a Jarvis. ¿Quién es Jarvis? María pregunta. Lo descubrirás muy pronto. Peter dice mientras camina hacia la puerta, saludando por encima del hombro. Disfruta de tus vacaciones familiares en cautiverio. Final de capítulo. Si les ha gustado el video, pueden darle me gusta, suscribirse y activar la campanita. Me apoyarían mucho si lo hicieran. Sin nada más que decirle muchas gracias.